por medio de tu palabra, sermón dominical, para que podamos obtener y recuperar bien en nuestros corazones y vida cristiana. Los hermanos andaban muy bien en el nombre de ti dura una semana, y también aquí estamos, Señor, por tu palabra. Con tu palabra nosotros queremos recibir buenas lecciones para aplicar bien en nuestra vida cristiana. Confesamos que somos nada, nosotros no tenemos nada, sabiduría y voluntad. Señor, por medio de tu palabra, por medio de la Biblia, queremos recibir tu guía y tu lección y tu consuelo. Conforme a nuestro deseo hacia sermón dominical, Señor, dame tu gracia. Y también entre nosotros, algunos hermanos están pasando dificultad, mala salud y económicamente tienen problemas, y otros hermanos tienen un corazón daño. Por medio de tu palabra queremos recuperar bien nuestros corazones y vida cristiana. Queremos recibir tu guía por medio de tu palabra. Si no tenemos esperanza vivo, ¿cómo podemos vivir y vencer nuestras circunstancias y ambientes? Señor, cada vez cuando encontramos las dificultades en nuestras circunstancias y ambiente, haznos orar y haznos recordar nuestra esperanza que recibimos por medio de tu salvación. Por medio de nuestra esperanza vivo, queremos vencer todas nuestras circunstancias malas y dificultades. También por medio de nuestro comentario y vocabulario y comunión con otros hermanos, queremos dar una buena emoción para recordar nuestra esperanza vivo. Señor, haznos amar uno con otros. Nosotros somos unos y nosotros unimos conforme tu sacrificio. Nosotros sin sacrificio de ti, nosotros ¿cómo podemos encontrar en tu iglesia verdadero? ¿Cómo podemos conversar uno con otros? Señor, por medio de sangre de Jesucristo, nosotros le unimos aquí. Somos un cuerpo, somos una familia por medio de sangre de Jesucristo. No queremos olvidar nuestro papel y nuestro propósito. Y también, Señor, en tu iglesia tiene muchos planes, plan anual. Conforme plan anual, nosotros estamos predicando en seminario, colegio de la iglesia. Señor, espero que derrame más tu sabiduría y voluntad a los enseñadores para que pueda predicar solo tu palabra, para recibir tu fortaleza y tu sabiduría. Señor, espero que los ven más como limpiamente en su vida cristiana. Por medio de dame más tu sabiduría para predicar bien evangelio en seminario, colegio de la iglesia. Muchos alumnos y muchos nuevos están participando. Señor, espero que déles tu misericordia en palabra para entender bien y recibir tu salvación verdadero. Por medio de esto seminario, nosotros queremos rescatar muchas almas de alumnos. Y también, no solo esto, muchos hermanos están predicando evangelio por medio de video y consulta. Señor, espero que déles más tu poder para predicar fuertemente en sus lugares. Aún escuchamos muchos rumores, queremos vencer para predicar y evangelizar nuestros lugares. No abrimos nuestras bocas, no predicamos
quien pueda escuchar tu palabra verdadera. Señor, ayúdanos y utilícenos nuestra mano y boca y oídos para mostrar bien hacia el mundo por medio de nuestras acciones y vocabulario. Queremos mostrar tu existencia. Y también por medio de tu palabra, hoy queremos tener una fortaleza de ti. Queremos vivir en el nombre de hijo de ti. Señor, hoy queremos alimentar bien, alimento espiritual para vivir fuertemente en nuestra vida cristiana. Señor, espero que esté con nosotros hasta el final del tiempo para obtener tu sabiduría, consuelo y voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Juan capítulo 15, versículo 9. Primeramente vamos a buscar San Juan capítulo 15, versículo 9. San Juan capítulo 15, versículo 9. San Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículo 9, un versículo ya listo. Leamos juntos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El tema de hoy es hábitos santos, 11. Permaneced en su amor. Jesús murió en la cruz por nosotros. Jesús mostró su amor por nosotros a través de la cruz. Antes de tomar la cruz, nos dijo que nos amaría con su muerte. Hay personas en este mundo que mueren por los justos, ¿verdad? Y hay quienes mueren para mantener vivos a sus familiares y amigos. Hay quienes arriesgan sus vidas para salvar a los niños, para salvar a los débiles. Pero nadie arriesga su vida para salvar a un pecador, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dio su vida para salvar a los pecadores, nosotros. Él nos amó a nosotros pecadores y dijo las palabras de su voluntad y testamento antes de ser crucificado. Permaneced en mi amor. Este es el amor de Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Los que permanecemos en el Evangelio, los que permanecemos en una iglesia que predica el Evangelio correcto, es permanecer en el amor de Dios. Cuando permanecemos en ella, podemos ser guiados por Dios. Desde el comienzo de la historia humana hasta ahora, solo hay una iglesia a los ojos de Dios, ¿verdad? Nosotros, para llamar cómodamente, estamos llamando con distinguida: Iglesia Primitiva, Iglesia Sarapiquí, Iglesia San José, Iglesia Cuaples, Tibas, Liberia, etc. Iglesia de Corea también, ¿verdad? Pero al visto de Dios, y desde historia humana hasta ahora, solo hay una iglesia a los ojos de Dios. Es por eso que en Hechos capítulo 7, Dios se refiere a Israel como a la iglesia en el desierto, congregación en el desierto.
Israel es la sombra de los salvos. Y la multitud de Israel es también la sombra de la iglesia. Así que la iglesia es un lugar donde hay amor, protección y guía de Dios. Vamos a buscar Éxodo capítulo 11, versículo 37 al 38. Éxodo capítulo 11, versículo 37 al 38. Éxodo capítulo 11, versículo 37 al 38. Éxodo es segundo libro de Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? No existe. Yo busqué equivocadamente. Perdón, 12. Éxodo 12. Éxodo 12, versículo 37 al 38. Éxodo capítulo 11, versículo 37 al 38. Listo. Yo les leo. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Ascod, como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, y ovejas, y muchísimo ganado. El versículo 37 dice que 600,000 hombres de a pie aproximadamente, ¿verdad? En el pasado, Israel solo contaba a los hombres adultos cuando contaba la población. Se puede estimar que hasta los niños y las mujeres sumaron alrededor de 2 millones en el Éxodo. Pero también hubo otros, ¿verdad? En el versículo 38 está escrito que también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Se refiere a las diversas tribus gentiles que se mezclaron con los israelitas. Vieron las muchas maravillas y asombrados por lo que Dios había realizado para la nación de Israel, y salieron juntos de Egipto con Israel. No siguieron la guía de Dios en el éxodo de Egipto. Tampoco estaban desesperados por la salvación de Dios. Simplemente vinieron después de las 10 plagas que vieron, porque estaban asombrados y curiosos. Tampoco anhelaban el éxodo. Es solo que muchos milagros son asombrosos, y siguieron a los israelitas en el éxodo de Egipto. Aquellos que no anhelaban el éxodo no sabían que el éxodo es gracia. No sabían si es gracia, por lo que se quejaron y murmuraron de las dificultades de sus circunstancias. Vamos a buscar Números capítulo 11, 4 al 5. Números. Está después del Levítico, ¿verdad? Números capítulo 11, 4 al 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Eso es orden. Números capítulo 11, 4 al 5. Yo les leo.
Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. En el versículo 4 está escrito: la gente extranjera que se mezcló con ellos. Ellos eran personas que han experimentado 10 plagas y han experimentado las aguas del Mar Rojo, la columna de nube y la columna de fuego. Pero ellos fueron los que se quejaron cuando experimentaron dificultades. Fue porque dificultades, no, ¿verdad? Nunca habían recibido la gracia de superar sus dificultades. Se dice que Dios escuchó el clamor de Israel cuando los liberó de Egipto. Pero la gente extranjera que se mezcló con israelitas nunca había clamado a Dios. Entonces, aunque era gracia, no reciben gracia y no se daban cuenta. Cuando encontraron dificultades, no tenían la voluntad de superarlas. El maná era el alimento de Dios que no experimentarían como nunca antes y después. Mientras lo comían, se quejaban de que era este pan tan liviano. En Números capítulo 21, 5. No se dieron cuenta de lo peligrosas que eran sus quejas, ¿o no, verdad? Estos no eran israelitas. Nos enseña una gran lección, que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, hubo personas que no fueron elegidas por Dios. Debemos mirar esta lección con miedo. Es porque todos los santos sentados aquí sean los que estén seguros de su salvación según la Biblia. Pero tienen que pensar en cómo ese puede no ser el caso. Espero que tengan el tiempo para averiguar si están realmente en el amor de Dios y evangelio verdadero, o si están viviendo una vida religiosa como persona del mundo. Hay que examinar por sí mismo. También había una multitud de grupos mixtos en los israelitas, ¿verdad? Incluso una verdadera iglesia puede tener una mezcla de creyentes no salvos. Qué cosa tan terrible decir, ¿verdad? Estamos en comunión juntos en la iglesia, servimos juntos en la iglesia, pero qué aterrador es no ser salvo. Cuando vendrá Jesucristo, el día del Señor, si no arrebataremos, si quedaremos en iglesia, ¿hay más oportunidad o no? No hay más oportunidad a nosotros. Entonces, en la Biblia, Dios nos dio, tiene que examinar, probar su salvación siempre. Segundo de Corintios capítulo 13, 5, está diciendo: no se trata de vivir una vida cristiana, sino se trata de vivir una vida religiosa.
La razón por la que escribió esto es porque también tenemos algo sobre lo que reflexionar. San Marcos capítulo 4 mencionó cuarto tipo de la tierra, sobre camino, en pedregal y espinos y buena tierra. Esto, cuarto tipo de las tierras, hablan de nuestro estado de corazón antes de recibir la salvación, ¿verdad? Las semillas significa la palabra de Dios. Las semillas sembradas en una buena tierra dan fruto. Dará fruto 30 veces, 60 veces y 100 veces. La palabra plantada en un buen corazón conduce a la salvación y al fruto. Los frutos de la salvación aparecen en varias formas. Viene en muchas formas, como un cambio en la vida, el abandono del pecado y el evangelismo, ¿verdad? La salvación significa creer hasta infierno, ¿no? Cuando le decimos salvación, creemos existencia de infierno. ¿Cómo no queremos predicar como evangelio verdadero hacia nuestra familia, amigos y conocidos? Si no tenemos deseo para predicar evangelio, hay que examinar por sí mismo. ¿Yo tengo salvación verdadera o no? Aún tenemos muchos conocimientos sobre salvación. Aún testificamos bien conforme a la Biblia. No salió fruta de Dios, fruta de la salvación. Hay que examinar. ¿Por qué? Dios está dándonos una oportunidad para darnos certeza de la salvación, ¿verdad? Una persona, cuando verificamos, no encontramos nada fruto en su vida, ¿cómo podemos decir, eres salvo verdadero? ¿Verdad? Isaías capítulo 8:20 dice, si no dieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Debemos tener contenido en nuestra fe a través de la Biblia, es cierto. Pero responder bien no significa salvación, ¿verdad? La salvación hace una diferencia, un cambio real. Efesios capítulo 2 nos dice que somos almas muertas hasta que seamos salvos. Cuando entendemos la salvación, hemos conectado con Dios y nos hemos convertido en un alma viviente. Hay una clara diferencia entre los vivos y los muertos. Hay una clara diferencia entre los que son verdaderamente salvos y los que no lo son. Tenemos que comprobar nuestra salvación por sí mismo. Pastor no es juez, entonces no puede juzgar. Otros hermanos tampoco. Entonces por sí mismo tiene que probar con palabra, con su fruta. Tenemos que comprobar nuestra salvación por sí mismo. No debemos juzgar la salvación de otra persona, ¿verdad? Sin embargo, si una persona no quiere confirmar su propia salvación, puede ser considerada salva o no. Cualquiera que realmente entienda la importancia de la salvación, siempre trata de confirmarlo. Una persona que conoce el valor de la salvación busca afirmar su propia salvación. Pero si la respuesta de una persona no es bíblica, ¿cómo podemos pensar que eres salvo? Puede haber una multitud dentro de nosotros de la gente que no son salvos, que se mezcló con nosotros. Debemos examinar nuestra propia salvación con temor.
¿Por qué estoy predicando a usted esto? Tengo una preocupación. Participamos, le unimos, servimos juntos. Pero el día del Señor, algunas personas sí quedará en nuestro lugar, nuestro local. Eso es tan terrible, es un gran miedo. No hay más oportunidad. Entonces, hay que examinar. Versículo 4 dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Vamos a pensar. En el desierto, Dios siempre proveyó para ellos sin escasez. Sorprendentemente, Deuteronomio capítulo 8, 4 dice que durante 40 años las vestiduras nunca se envejeció, ni el pie se le ha hinchado. Es que el vestido que usaban en el momento de Éxodo no se envejeció. Vivieron de un solo vestido durante 40 años. Nosotros armario de nuestra casa, en nuestra casa de armario, hay muchos vestidos, ¿verdad? Ropas. Pero los israelitas tienen una ropa nada más. Pero con esto, como mantuvieron durante 40 años. ¿Por qué? Dios lo ha guardado para que se pudiera hacer. El pie no se le ha hinchado en el desierto seco. Aquí hay mucha humedad, ¿verdad? Entonces, como las mujeres no experimentaron sobre hinchado de su pie, pero en Corea existe como clima invierno. Entonces, en invierno hay como seco mucho. Entonces, muchas mujeres de pie se hinchó. ¿Por qué? ¿Cómo explico? Muy seco, ¿verdad? Entonces, 갈라지다. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sí, se abrió detrás de pie. ¿Sí me entiende? Salió sangre, hinchado muchas veces. Entonces siempre en invierno hay que pegar unas cremas buenas, mucho. Pero en desierto ellos no experimentaron esos malos porque Dios guardó bien. Y dio alimento en el desierto donde no podían cultivar. Los protegió con una columna de nube en un día caluroso y una columna de fuego en una noche fría. Dios llenó a Israel con todo lo básico, ¿verdad? Sin embargo, la multitud mixta buscó más cosas carnales de las que recibieron. Era pedirle a Dios lo que disfrutaron en Egipto. Por ahí es donde entran las quejas. Aunque Dios les ha dado muchas gracias, no han recibido ninguna de ellas. Es que tuvieron pensamiento que como si necesitaran obtener algo más de Dios. Y que hemos seguido milagros y señales. Muéstranos otro milagro. Era como así, ¿verdad? Así que siguieron quejándose. Vamos a pensar, ¿por qué siempre ellos siguieron quejándose? Nunca habían sido salvados por Dios. Entonces, ¿cómo se puede salvar a las personas que nunca han sido esclavos? ¿Cómo pueden aquellos que nunca han clamado de dolor ser guiados por Dios? No eran personas que recibieron la salvación y guía de Dios. En ese momento también,
¿Cómo puede una persona que nunca se ha dado cuenta profundamente de que es un pecador tener verdadero arrepentimiento? ¿Cómo puede salvarse una persona que nunca se ha arrepentido verdaderamente? Entonces la Biblia nos dice, ¿verdad? No hay salvación sin arrepentimiento. Pero no estoy diciendo arrepentimiento es compensación de todos nuestros pecados. ¿Cuál es arrepentimiento verdadero? Reconocer nuestra estado, ¿verdad? Al frente de Dios, pecadores. Eso es arrepentimiento verdadero. ¿Cómo puede salvarse una persona que nunca ha reconocido verdaderamente su estado pecador ante Dios? Pueden ser un grupo de personas que escuchan la palabra y tienen comunión juntos, pero pueden ser la multitud mixta. Necesitamos revisar nuestra propia salvación. No hay vergüenza en verificar la salvación. No es nada de qué enojarse. Para aquellos que son salvos, es un asunto que debe considerarse seriamente. Vamos a pensar con un ejemplo. Alguien compró un carro, compró un terreno caro. El precio es de unos 50 millones de colones o 100 millones de colones. Vamos a pensar, supongamos, ¿verdad? Por cierto, el nombre aún no se ha transferido legalmente. Sin embargo, recibió los documentos. Cuando recibe los documentos, ¿se siente aliviado por ello? No, ¿verdad? Intentará verificar una y otra vez para ver si el documento es real o falso, ¿sí o no? Intentaremos asegurarnos de que este contrato sea auténtico hasta que se realice la transferencia del nombre. Eso no es una exigencia. Su valor es alto, por lo que, por supuesto, debe verificarse más que 2 veces o 3 veces. La salvación es un valor superior a 50 millones de colones o 100 millones de colones. Un valor que no se puede calcular. Es natural que examinemos esa salvación. Los pastores no son una excepción, ¿verdad? Entonces, en el retiro de verano o cuando alguien más predica en nuestra local, yo examiné mi salvación. Examinar la salvación no es algo por lo que puede estar enojado. Es algo a lo que hay que temer y definitivamente comprobarlo. Necesitamos asegurarnos de creer el contenido correcto de acuerdo con la Biblia. No solo eso, sino que debemos asegurarnos que tenemos fruto después de salvación o no. Hay que pensar, ¿verdad? Pero dicen que viven una vida de fe, pero siempre hay quejas en nuestras vidas. Además, puede haber personas que culpen a otros. A veces hay personas que juzgan a la otra persona. Fingen que les importa, pero claramente están juzgando. Ese hermano, esa hermana tiene una personalidad extraña. Esa hermana es egoísta. Ese hermano también. ¿Por qué ese hermano me hizo así? ¿Cómo es un hermano o hermana así? Son servidores. ¿Conoce el pastor los pecados que ese hermano o esa hermana está cometiendo?
aunque tenemos que mirar nuestros propios pecados antes de juzgar a la otra persona. Los errores de la otra persona parecen ser mayores. Vamos a buscar San Lucas capítulo 6, versículo 41 al 45. San Lucas capítulo 6, versículos 41 al 45. San Lucas es tercer libro de Nuevo Testamento. San Mateo, San Marco y San Lucas. San Lucas 6, 41 al 45. Yo les leo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo de tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del malo tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia de corazón habla la boca. A pesar de que tienes más fallas propias, piensa más en las faltas de la otra persona. Tenemos que mirarnos a sí mismo primero, ¿no? Porque entonces la equivocación de la otra persona parece ser mayor, ¿verdad? 43, 44, vamos a ver nuevamente, Leamos juntos despacio, por favor. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. La razón por la que es fácil juzgar a la otra persona es que no tienen el corazón para mirarse a sí mismo. Porque no producimos buenos frutos en nuestras vidas. Tal vez es un grupo mixto, ¿no? Hay que pensar. No hay buen árbol que dé frutos malos. Estas palabras son una reprimenda a Israel por su vida religiosa. Sin embargo, a través de esta palabra podemos examinar nuestra salvación. Como dice el versículo 45, de lo que está lleno de corazón sale de la boca. Si nuestro corazón está lleno de quejas, insatisfacción, juicio y diversos malos pensamientos y sentimientos, saldrán cuando surja la situación. Es por eso que San Mateo capítulo 15, versículo 8 dice: este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Solo las palabras suenan bien, pero no sacrifica, no cambia en sus vidas de fe. Luego exigen un cambio en otra persona.
exige el amor de la otra persona. En ninguna parte de la Biblia dice ser amado, ¿verdad? Más bien está escrito: os améis unos a otros. Sin embargo, las deficiencias de la otra persona son imperdonables. Cuando recibimos la salvación, ¿éramos perfectos o no? No, ¿verdad? Dios está guiándonos porque todavía estamos actuando perfectamente, ¿o no? No, ¿verdad? Dios está guiándonos porque somos débiles. Tenemos mucha falta. Pero hay que pensar, ¿verdad? No piense que Dios no sabe acerca de los pecados ocultos. Puede haber pecados habituales cuando está con su familia. Cuando estaban solos, tenían pecado que estaba disfrutando o no. Pueden testificar como si estuvieran haciendo un buen trabajo al vivir su fe. Sin embargo, Dios lo sabe todo. Vamos a buscar Romanos capítulo 14 también. Romanos capítulo 14, 10 al 13. Romanos capítulo 14, 10 al 13. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 13, yo les leo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios contra de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Juzgar a un hermano, ignorar a un hermano. Dios lo sabe todo. Debemos tener el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Debemos tener miedo de la disciplina que recibiremos por la desobediencia. No, ¿verdad? Debemos temer a Dios mismo. Tener temor es un corazón que respeta. Y es una mente que sabe cómo tener cuidado, ¿verdad? Dios está aquí. Si se creen que Dios está con nosotros, no tenemos que comportarnos de la manera que quiero en la iglesia. Si realmente creen que Dios está aquí, no tenemos que decir fácilmente conforme a nuestros sentimientos físicos. Dios es invisible, pero Él está aquí. Y Él está en ese hermano y esa hermana. Él siempre está con nosotros. Versículo 13. Leamos juntos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En pocas palabras, esto es lo que significa: no les dé problemas a otros hermanos. Y aunque hay problema, no trate el problema como un problema. Eso es que somos cuidadosos
el uno con el otro, ¿verdad? Así que es un problema estar demasiado cerca carnalmente el uno del otro. Cuando esos sentimientos son buenos, está bien, pero cuando son malos, están recibiendo problemas en las pequeñas cosas, ¿verdad? No sé, como yo no recuerdo bien, aquí llamamos un nombre completo, a veces un nombre segundo, ¿verdad? Un cariño. ¿Quién es Churros? No recuerdo bien. ¿Quién es Churros? ¿Cómo? ¿Quién? Hermano Heiner. Cuando tenemos una relación buena, llamamos Churros. Podría sentir un cariño, pero él tiene sentimiento mal. Cuando escucho Churros, podría sentir, ¿por qué me burló? Podría pensar, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Exteriormente estamos diciendo, eso es una llamada cariño, no se preocupe, pastor, es costumbre de aquí. Yo sé, pero usted no sintió nada, ¿o no? Sintiendo, ¿no? Cuando tiene corazón mal, cuando escuchamos segundo nombre, sintió mal. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando llamamos, tenemos que llamar con respeto. ¿Por qué? Un hermano tiene sangre de Jesucristo. Nosotros no salvamos a él. Dios arriesgó su vida para rescatar a un hermano, ¿no? Entonces, cuando llamamos, cuando tratamos otros hermanos, tenemos que respetar uno con otros. Cuando tenemos sentimiento bueno, ningún problema. Pero sentimiento mal, llegará más fuerte, terrible. A veces muy difícil para recuperar relaciones. Antes de llegar a un problema, hay que tratar con cuidadosamente. Tenemos que cuidar uno con otros. Entonces, entre los santos tiene que haber un intervalo adecuado, un intervalo hermoso. Tenemos que tener una distancia buena. Entre matrimonio igual. Un esposo pidió siempre algo, pero esposa tiene un sentimiento bueno, podría aceptar, podría servirlo, ¿verdad? Pero tiene un sentimiento mal, pero esposo no entendió. Futuro es coro. Entonces, entre como pareja, también hay que poner una distancia buena para respetar uno con otros. Con razón, amor, estamos tratando fácilmente. Con esto, estamos dando una dañada, un problema. Siempre, ¿verdad? Entonces, hay que poner una buena distancia, un buen distancia hermoso para respetar uno con otros. A través de él puede tener una mente cuidadosa. La iglesia no es una reunión de sentimientos físicos, ¿verdad? Es una iglesia comprada con la sangre de Jesucristo. Cada creyente, cada santos tienen la sangre de Jesucristo en ellos. No importa cuán inadecuados sean los creyentes, si son verdaderamente salvos, Dios los edificará y también los guiará. Romanos capítulo 14, versículo 4, también vamos a verlo. Les leo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, dice. El corazón que juzga unos a otros es el que juzga a Dios. Es como hablar de las insuficiencias de Dios. ¿Por qué?
Esto se debe a que se dice que estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Por lo tanto, en la iglesia debemos ser cuidadosos en nuestras palabras y acciones, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Sin embargo, si está fuera de control y continúa quejándose y murmurándose, examina seriamente su propia salvación. Podría ser un grupo mixto. Puede ser una persona que no es salva y vive en comunión con solo un número de evidencias vivas de Dios debido a la atmósfera. Puede ser una persona que no es salva y vive una vida religiosa, ¿verdad? Hay personas que viven en comunión y juzgan a la iglesia fácilmente. A veces dicen, nuestra iglesia no hay amor. ¿Por qué nuestra iglesia no me hace esto o no me dio nada? ¿Por qué hay tantas reuniones? Eso, cultura de Corea, ¿no? Hermanos, ¿cómo es la iglesia? Es un lugar donde reciben los beneficios de la carne. ¿Somos clientes de la iglesia? ¿O somos clientes en el reino de Dios? ¿Quién debe servirles? La iglesia no es un lugar de beneficio carnalmente. La iglesia es un lugar donde vivimos con un corazón que paga la gracia de la salvación, que no puede ser pagada. Todos somos dueños de la iglesia. Algunas personas tienen el corazón de un dueño verdadero y tratan de llenar lo que le falta a la iglesia. Quiere hacer algo más y más. ¿Por qué? Para mostrar bien al visto de pastor. No es así. Saben que han sido salvos a través de esa iglesia. Tienen un corazón, un deudor sobre gracia de Dios, sobre amor de Dios en esa iglesia. Yo también un sentimiento, un deudor al frente de la iglesia y al frente de Dios. Es saber que Dios nos ha dado la oportunidad de ser salvos a través de la iglesia. Es por eso que tenemos el corazón de un deudor a Dios y un deudor a la iglesia. ¿Cómo podemos olvidar esa gracia? Es por eso que algunos hermanos quieren hacer algo más por la iglesia. Si es una persona que han recibido gracia verdadero, este tipo de sentimiento es normal. ¿Por qué existe la iglesia? No está ahí para ayudar a los pobres. ¿Quién es la persona más lamentable del mundo? Es el alma que irá al infierno, ¿no? Pero muchas iglesias están ayudando a una pobre, es verdad. ¿Por qué? No tiene el contenido para predicar el evangelio. No tiene el contenido para guiar hacia el cielo. Entonces, por su acción buenas, quiere mostrar, quiere escuchar alabanza a otra persona. Esa iglesia es buena. Vamos a pensar. Al visto de Dios, ¿cuál iglesia es buena? Una iglesia no está predicando evangelio verdadero. No puede estar guiando, no puede guiar bien hacia el cielo por medio de palabra. Aún así está tratando bien con sentimiento nada más. Pero otra iglesia está predicando evangelio. Al visto de Dios, ¿cuál es buena iglesia? Entonces nosotros estamos cumpliendo voluntad de Dios. ¿Cuál es voluntad de Dios? Primera. Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 2:4.
1 Timoteo capítulo 2, 3 al 4. Listo. Yo les leo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La muerte no es el fin. Existe cielo y existe infierno. Entonces, estamos predicando palabra para entrar al cielo. Alcanzar a esta persona con el evangelio es la primera meta de la iglesia. Porque Dios nos dio iglesia para servir a Dios. No, ¿verdad? ¿A Dios le faltaría algo? No. Dios es creador. Dios es guiador del mundo. Todo tiene. Porque Dios nos dio iglesia. Primera meta de la iglesia es evangelismo, predicar evangelio verdadero. Pero vamos a pensar. Sin embargo, una persona te explicó bien conforme palabra. Ya te explicó bien el contenido de salvación, pero no predica ni participa en la comunión. Pero ¿cómo puede una persona considerarse salva si quiere que la iglesia le diga que lo ha intentado? ¿Verdad? Entonces hay que pensar. Con hay que verificarlo, nuestra salvación. Más bien, es un lugar donde, iglesia, es un lugar donde contribuyes después de ser salvo. Somos deudores con la iglesia. Es una deuda de amor, un deudor de gracia. Y la iglesia no es un lugar para asistir debido a la atmósfera. No es que participan aquí por los santos que me gustan. Tampoco es por el pastor, ¿verdad? A la iglesia vienen por Dios, por palabra de Dios. Permanecemos en comunión porque la palabra de Dios dice que permanezcamos en el Señor. Vamos a buscar Hechos capítulo 11. Hechos está después de San Juan, antes de Romanos. Hechos capítulo 11, versículo 22 al 23. Hechos capítulo 11, versículo 22 al 23. Yo les leo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La iglesia en Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. La distancia entre Jerusalén y Antioquía es de 480 kilómetros. Si sube según la carretera, serán 800 kilómetros. Tanto, ¿verdad? En ese momento no había carros ni barcos con moto. También fue un momento en que la persecución comenzó con el martirio en Esteban. Entonces, hubo muchas persecuciones. Si dice que va
esconderse y caminar y montar a caballo. Incluso si llega rápido, tomará alrededor de un mes para visitar Antioquía, a los hermanos de Antioquía. Cuando llegó a esa distancia, su mensaje a los santos de Antioquía fue que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Permaneciesen fieles al Señor. ¿Dónde está el Señor? Era un lugar donde 2 o 3 personas estaban reunidas en el nombre del Señor, es decir, la iglesia, ¿verdad? Era un mandato de Dios para permanecer en la reunión. Incluso si hay persecución, permanecer a la iglesia. Hermano, aunque van a morir por persecución, permaneced en comunión. Hermano, permaneced con la iglesia sin importar cuáles sean los desafíos. No te dejes engañar por medio de ambiente, por el diablo, sino por la iglesia. Eso es mensaje de Dios. Creo que Bernabé predicó así, ¿verdad? Hermanos, vamos a permanecer en la iglesia. Dios está derramando tu mensaje por medio de la iglesia. Aún recibiremos unas persecuciones, no se preocupe. Si moriremos, ¿dónde iría? Entraremos en cielo, ¿no? Somos salvos, somos hijos de Dios. No se preocupe, vamos a permanecer. Eso es mensaje de Bernabé. El mensaje dado por el Señor en la iglesia primitiva era permanecer al Señor. Entonces pudieron crecer y fueron llamados cristianos. Vamos a ver Hechos capítulo 11, versículo 24 al 26. Mismo capítulo, ¿verdad? Versículo 24 al 26. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole letrado y Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los apóstoles y apóstol Pablo y Bernabé enseñaron la multitud durante un año. ¿Qué es una gran multitud? Es una iglesia, ¿verdad? Y los santos crecieron bien. Como resultado, fueron llamados cristianos por la gente. Esta es importancia de la iglesia y lo que la iglesia hace. Entonces, el segundo papel de la iglesia es proteger y crecer a los santos salvos. Esa es la voluntad de Dios. Es por eso que asistimos a la iglesia y la reunión de acuerdo con la palabra de Dios. Es estar presente para el suministro de protección espiritual invisible y alimento espiritual. A veces tenemos problemas con los santos en reunión en la iglesia. Podemos tener ansiedad en la vida por las dificultades económicas. Pueden haber momentos en que su mente esté luchando con varios rumores malos. Sin embargo, no es correcto decir que renunciará fácilmente a la comunión y no saldrá. Si abandonaríamos fácilmente las reuniones, ¿por qué hemos estado asistiendo hasta ahora? ¿Verdad?
no asistimos a la comunión para recibir las bendiciones de la carne. No es que participamos las comuniones por buen sentimiento personal. No es porque algún santo sea bueno conmigo que participamos de la comunión. Venimos a la comunión, la unión, debido a la gracia que el Señor nos ha dado. Venimos por la palabra del Señor. En el momento en que olvidamos ese pensamiento, podemos quejarnos fácilmente y sentirnos insatisfechos. No le resulta demasiado fácil quejarse y murmurarse en su corazón. Examina su propia salvación, por favor. Necesitamos comprobar si no soy salvo o no. Hay que pensarlo, ¿verdad? Vean, si sus creencias son conscientes con la Biblia, consistentes con la Biblia. Y mira, si tiene el fruto de la salvación en sí mismo también, ¿verdad? Si recibe la verdadera gracia, si recibe verdadera salvación, está destinado a vivir de manera diferente. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. 1 Corintios capítulo 13 es un capítulo que ilustra la naturaleza del amor y también describe a Jesucristo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Yo les leo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Una persona verdaderamente amada tiene un corazón sufrido, tal como Jesús nos soportó. Una persona verdaderamente amada es tan mansa como el carácter de Jesús, ¿verdad? La mansedumbre no siempre es un corazón tierno. Es mansedumbre, ser firme acerca de las cosas que no están en armonía con la Biblia y ser firme acerca de los propios pecados. Aquellos que son verdaderamente amados por Dios no tienen envidia. Más bien, somos un verdadero dador de bendiciones, porque somos una familia. Aquellos que son verdaderamente amados por Dios no tienen nada de que jactarse excepto Dios. Aquellos que son verdaderamente amados por Dios no son orgullosos, porque Dios seguramente derrotará a los orgullosos. Porque el orgullo es el principio de la destrucción de fe. Entonces, cuando le unimos la unión de pastores en Corea, siempre Pastor Juaní nos dio, ¿verdad? No tiene que elevar su posición, tiene que tener humildad. Si perdemos humildad, Dios nos abandonará. Dios no nos utilizará. Siempre está predicando y declarando a nosotros. Yo también pedí a los servidores, ¿verdad? Hermanos, vamos a tener un corazón humildad.
Si perdemos un corazón de humildad, Dios no nos utilizará. Entonces, aquellos que son verdaderamente amados por Dios no son orgullosos. Porque el orgullo es el principio de la destrucción de fe. Siempre estamos delante de Dios. ¿Cómo podemos tener un corazón orgulloso ante Dios? La persona que verdaderamente ha recibido el amor de Dios es la que sabe que la única persona que realmente necesito exaltar es Dios Jesús. Aquellos que son verdaderamente amados por Dios no se comportan groseramente, porque la iglesia y los santos fueron comprados con la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo puede tratar mal con la iglesia, con los santos? Aquellos que son verdaderamente amados por Dios no buscan sus propios intereses. Es una persona que siempre piensa en la gloria de Dios antes de hablar, antes de actuar. Aquellos que ponen los intereses de la iglesia y los intereses de los santos antes que sus propios intereses son aquellos que son verdaderamente amados por Dios. Aquellos que entienden el verdadero amor de Dios no se enojan y no piensan en cosas malas. Santiago capítulo 1, versículo 20, está escrito que la ira del hombre no cumple la justicia de Dios. Si actuamos de acuerdo con nuestros sentimientos personales, ¿cómo podemos encontrar el amor de Dios a través de esa persona? La personalidad de la persona no debe hacer que las puertas del cielo se cierren. Nosotros a veces expresamos fácilmente nuestro carácter y pensamiento, ¿verdad? Con podría bloquear el evangelio. En la iglesia podría expresar buen sentimiento nada más, pero afuera de la iglesia sí expresamos nuestro carácter fuerte. Una persona llegó a la iglesia, pero ya encontró con nosotros. Él sí puede recordar mala como recuerdo con nosotros, podría bloquear el evangelio. Él no quiere escuchar más palabras por nosotros. ¿Sí me entiende? Entonces, vamos a pensar. Yo escuché una historia, ¿verdad? En la iglesia está tratando bien y también parece como un sentimiento, como tiene muy suave. Está tratando a otra persona, ¿verdad? Pero cuando manejó, siempre se cambió como Hulk. ¿Sí me entiende? Otro carro se adelantó. Entonces puso, ¿cómo se llama? Popi, pito. ¡Ping, ping, ping, ping! Pasando, adelantando. ¿Por qué me adelantó? Cuando un hermano, cuando vio sorprendió. Vamos a pensar. Otra persona del mundo, si vio parte, si encontrará en nuestra iglesia, escuchará palabra continuamente o no. Más bien, quiere salir de nuestra iglesia, ¿verdad? Esta iglesia enseñando, ¿cómo así? Yo no quiero escuchar. Podría, ¿verdad? Entonces, la personalidad de la persona no debe hacer que las puertas del cielo se cierren. Tenga en cuenta que podemos enviar a mucha gente al infierno debido a nuestros malos carácter. No solo eso, sino que la ira conduce a planear cosas malas.
Se trata de contarle a la gente sobre sus quejas y murmuración para crear una atmósfera. La multitud mixta se quejaron y eso afectó a los israelitas. Vamos a imaginar. Imagínense que todos los más de los 2 millones de habitantes de Israel se resisten a Dios debido a unos pocos quejumbrosos. Las personas ya inició una murmuración. Entonces, efecto, llegó a otra persona. Todo ya está como murmurando, quejándose. Al frente de Dios, ¿está bien o no? Eso es gran pecado al frente de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos dar un efecto bueno, también podemos dar un malo efecto, ¿verdad? Efectos malos. Aquellos que se dan cuenta del verdadero amor de Dios no se regocijan en la injusticia, sino que se regocijan con la verdad. Estos cambios no ocurren todos a la vez, ¿verdad? Pero si es salvo, tendrá constantemente la voluntad de cambiar. Un corazón así está verdaderamente en el amor de Dios. Lo que Dios llama pecado es pecado, incluso si es la cultura del mundo. La voluntad de ganar, la voluntad de cambiar, no es esta una vida de regocijo con la verdad. Aquellos que son verdaderamente salvos están obligados a vivir de acuerdo con estas palabras. Versículo 7, 1 Corintios capítulo 13, versículo 7. Leamos juntos con voz alta. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es como se ve una persona verdaderamente salva. Para la gloria de Dios, por el bien del Evangelio, por el bien de la iglesia, soportamos todas las cosas, creyendo, esperando y soportando. Necesitamos ver si realmente somos salvos en la iglesia. Dios ha escrito las palabras que ellos, grande multitud de toda clase de gentes y la gente extranjera que se mezcló con ellos. Permanezcamos en la iglesia y examinemos nuestra salvación. Y si es verdad que realmente somos salvos, hablemos y actuemos como una persona salva verdadero. La iglesia es el don más grande que Él nos ha dado como salvos. Vamos a buscar último versículo, Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 12. Listo. Leamos juntos con voz alta. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. El apóstol Pablo sabía muy bien que era salvo cuando era una persona que no podía recibir salvación. El apóstol Pablo era deudor de la gracia de Jesús. Y él era un deudor de la iglesia. Cuando escuchó palabra de Jesús en calle, Jesús podría predicar directamente, ¿no? Pero Jesús permitió para encontrar con los hermanos. ¿Por qué? Por medio de podría conectar, el apóstol Pablo podría conectar una iglesia verdadera y también podría sentir
como un deudor verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Dios siempre está predicando evangelio por medio de la iglesia. Entonces, Jesús pidió una iglesia, un hermano, para quitar una cáscara de ojo de apóstol Pablo, y también predicó evangelio a él, ¿verdad? El apóstol Pablo fue un hombre que persiguió a muchos santos antes de ser salvo. Sin embargo, la iglesia recibió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se convirtió en deudor de la iglesia. Es una deuda de amor. Así que por el bien del evangelio, por el bien de la iglesia, tomó muchas dificultades sobre sí mismo. Nosotros también somos deudores del amor. Nosotros también estamos en deuda con la gracia de Jesús, ¿verdad? Estamos en deuda con la iglesia. Sin la iglesia, ¿cómo podríamos ser salvos? Busquemos por la iglesia y vayamos a vivir una vida de contribución en la iglesia. Esto es vivir en el amor de Dios. Una persona amada no solo busca ser amada, al contrario, tratan de dar más amor a los demás. Somos personas que permanecemos en el amor de Dios. Esforzarse por permanecer en su amor también es un hábito santo. Los hábitos se unen para convertirse en una forma de vida. Espero que tengan hábitos santos en sus vidas. Una hermosa vida de fe a los ojos de Dios. Vamos a orar para finalizar. Dios, que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por permitirnos tu palabra para escuchar y aplicar en nuestra vida cristiana. Señor, somos débiles, ocupamos tu palabra y también queremos examinar nuestra salvación. Queremos tener una certeza de salvación. Sin palabra, sin iglesia, ¿cómo podemos verificar nuestra salvación? ¿Cómo podemos predicar tu evangelio verdadero hacia nuestra familia, amigos y vecinos? Señor, queremos poner más valor en tu iglesia. Queremos poner más valor en tu palabra. Cuando encontramos tu palabra, Señor, exhórtanos nuestro corazón para aplicar bien y cambiar bien en nuestra vida cristiana. Hoy también escuchamos con el tema permanecer en su amor. Por medio de primeramente queremos examinar nuestra salvación y también queremos permanecer siempre en tu iglesia. Es por eso que queremos recibir muchos alimentos espiritual y queremos crecer bien y queremos recibir la recompensa que tú nos preparaste en el día del Señor. Señor, cuando encontramos los débiles de hermanos, haznos orar para apoyar por medio de nuestra oración. Con nuestro corazón queremos apoyar y queremos caminar juntos. Somos familias, somos un cuerpo por medio de sangre de Cristo. Señor, ayúdanos para entender más bien claramente este significado. Por medio de palabra hoy ya grabamos tu lección en nuestro corazón, pero algunos hermanos no pueden participar en el sermón dominical de hoy. Señor, espero que déles más una fortaleza y lección en su lugar para que pueda recuperar bien y participar bien las reuniones. Y también denos suficiente fe para orar los hermanos de
los hermanos que no participan en la reunión de hoy. Cada vez cuando encontramos los ambientes, circunstancias malos, Señor, queremos tomar una voluntad buena para pensar bien en su voluntad y palabra y planes. Nosotros estamos cumpliendo plan de la iglesia. Cada plan, Señor, antes de planificar más profundamente, Señor, denos una sabiduría para planificar y glorificar a ti. Cada vez cuando pasamos plan de la iglesia, haznos reunir más conforme tu mandamiento. Señor, después del sermón también, cuando compartimos comida, no queremos solamente comer comida, queremos compartir nuestro amor que recibido en nuestra vida. Y también queremos compartir nuestro testimonio uno con otros para crecer juntos en nuestra vida cristiana. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.